Los mediadores de la inflamación corresponden a moléculas que tienen como función inducir la inflamación, limitar la inflamación, la tienen que controlar. La inflamación no debería continuar en el tiempo por mucho tiempo. Promueven la reparación, son producidas tanto por células inflamatorias o células asociadas a la inflamación. Eh, ¿Cuáles son las características? Vamos viendo. Entonces, son sustancias producidas por células lesionadas, por leucocitos, por plaquetas o por otras células. Funciones como inducir inflamación, limitarla, promover la reparación y las características que tienen receptores específicos, o sea, se pueden liberar, pero si no tiene un receptor, una célula no van a actuar y son generalmente de vida media corta. Eso hace que se limiten, que si una célula produce estas moléculas no estén actuando por mucho tiempo, actúan sobre las células que tienen receptores, pero de ahí se van degradando, por lo tanto no van a actuar por mucho tiempo. Eso implica que si un proceso inflamatorio continúa es porque las células siguen activas y se siguen produciendo mediadores de la inflamación. Bien, esto es uno de los esquemas que teníamos al inicio. Acuérdense, un tejido que está necrótico, por ejemplo, se liberan mediadores que activan células y estas células liberan otros mediadores que van a actuar a nivel de los vasos sanguíneos. Toda esta cadena son de mediadores inflamatorios. ¿Ya? Según el origen de estos mediadores, algunos son producidos por el hígado. Los que se producen en el hígado son liberados a la circulación, están constantemente en la circulación, pero están inactivos. Eh, Están inactivos y para activarse se necesitan cortar. Estas moléculas son en general moléculas bastante largas, pero cuando son cortadas se activan. Bien, por lo tanto están circulando normalmente, pero de forma inactiva y son producidas en el hígado. Los derivados de células extrahepáticas, como por ejemplo de los neutrófilos, de fragmentos celulares como las plaquetas, hay algunos que se producen principalmente en las plaquetas, neutrófilos, monocitos macrófagos y células cebadas. Esas son las células que más mediadores inflamatorios producen. Y hay otras células que también producen mediadores inflamatorios, pero no en gran cantidad, como por ejemplo las células endoteliales, las células del músculo liso, los fibroblastos, células epiteliales en general. Todas estas células no son células inflamatorias en sí, cumplen otras funciones, pero en ciertas ocasiones pueden producir mediadores de la inflamación también. Bien, entonces los provenientes del plasma están en el plasma en forma de precursores y deben activarse por una serie de procesos proteolíticos, o sea, que se tienen que cortar. Todas estas moléculas son proteínas, por lo tanto, al cortarse, al producir la lisis de la proteína, se activan. ¿Como cuáles? Los factores de coagulación son producidos por el hígado, proteínas del complemento y las cininas, que todas esas son moléculas producidas por el hígado que circulan normalmente como moléculas más grandes. Derivados de células fuera del hígado están secuestrados en gránulos intracelulares dentro de estas células. Hay algunos que están preformados, o sea, aunque no haya inflamación, están dentro de los gránulos de las células, como por ejemplo la histamina que está dentro de los mastocitos. Si alguien no tiene ninguna inflamación, sus mastocitos igual contienen histamina, están formados desde antes. Histamina, serotonina, enzimas lisosómicas y otros recién sintetizados que se sintetizan en el momento que esta célula se activa, como por ejemplo las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor de activador de plaquetas, los radicales libres de oxígeno y de óxido nítrico, la citosina. Bien, entonces se dan cuenta que también empezamos a repetir algunas cosas, estamos viendo ahora, pero desde otro punto de vista, varias de estas moléculas las nombramos y ahora vamos a ir viendo su función específica y muchas cosas se repiten. Mediador inflamatorio. Entonces, el grupo denominado aminas vasoactivas, porque se producen a partir de aminas, o sea, de aminoácidos, como por ejemplo la histamina. Es producida por basófilos, por mastocitos, por plaquetas, se libera por traumatismo, o sea, si se da un golpe en un tejido y el basófilo y el mastocito, que son los principales que tenían esta molécula que ya vimos, recibe ese trauma, va a liberar la histamina, que ya estaba formada y va a empezar a actuar inmediatamente. También por reacciones inmunitarias mediadas por IgE. Acuérdense que la IgE producía la alergia, por lo tanto era uno de los inductores de alergia. Cuando se activaba el mastocito, que estaba unido a IgE y llegaba el alérgeno.
Produce vasodilatación arteriolar e incremento de la permeabilidad vascular. También lo hablamos antes, estamos repitiendo. Se unen a receptores específicos de histamina 1, receptores H1, y los antihistamínicos que uno toma para disminuir la alergia, que lo que hace, bloquean, antagonizan estos receptores H1. La serotonina, al igual que la histamina, aumenta la permeabilidad vascular y es un vasoconstrictor. Y este esquema, esta parte de este esquema lo vimos. Miren, ahí está un vaso sanguíneo normal con las proteínas. ¿Y qué hace la histamina y la serotonina? Aumentan la permeabilidad vascular, hace que las células endoteliales se separen, tenían receptores de histamina y las proteínas plasmáticas salen produciendo edema. Bien, ahora los mediadores inflamatorios que derivan del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso insaturado de 20 carbonos que se encuentra en los fosfolípidos de las membranas celulares. Ustedes ya ubican bien los fosfolípidos. Tenemos este ácido graso insaturado, y resulta que cuando esto se activa, se va a activar una enzima que es la fosfolipasa. ¿Y qué hace la fosfolipasa? Corta los fosfolípidos. Entonces esto da inicio a reacciones que conducen a la síntesis de mediadores inflamatorios de una familia de moléculas que se denominan los eicosanoides, como por ejemplo la prostaglandina, los leucotrienos y otros metabolitos relacionados. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Un fosfolípido, eso lo vieron ustedes en fisiología. Entonces la fosfolipasa va a cortar y va a sacar este ácido graso insaturado, que aquí no es específicamente un ácido araquidónico, pero por ejemplo este ácido graso insaturado puede ser el ácido araquidónico. Esto se corta y a partir de este ácido graso insaturado se van a formar los metabolitos del ácido araquidónico. Bien, entonces estos metabolitos son varios y aquí aparecen algunos y la función que cumplen. Esto igual es importante que se vayan aprendiendo las funciones. Vasodilatador, como por ejemplo la prostaciclina, que también se llama prostaglandina I2, esa también apareció antes. También funcionan como vasodilatador la prostaglandina E1, prostaglandina E2, importante que se acuerdan que es prostaglandina E, no les voy a estar preguntando si 1 y 2, la prostaglandina D. Algunos que son vasoconstrictores, como el tromboxano, hablamos de que era vasoconstrictor, los leucotrienos, C4, D4, E4 son vasoconstrictores. Algunos que incrementan la permeabilidad vascular, la mayoría de los leucotrienos incrementan la permeabilidad vascular, leucotrienos C4, D4, E4. Quimiotácticos, esto apareció anteriormente también, que el leucotrieno B4 era un factor quimiotáctico, lo vimos anteriormente, que producen contracción del músculo liso. Las prostaglandinas, prostaglandina 4, C4, D4. Ahora vamos a ver acá cómo se forma esto. Miren, acá está la membrana de fosfolípidos. La membrana celular con los fosfolípidos. Llega a la fosfolipasa, actúa sobre los fosfolípidos, se libera el ácido araquidónico y este ácido araquidónico puede seguir dos vías. Una vía está a cargo de una enzima que se llama lipoxigenasa y la lipoxigenasa forma principalmente los leucotrienos. Y otra vía es la vía de la ciclooxigenasa, que está dada por una enzima que es la ciclooxigenasa, que forma principalmente las prostaglandinas. Bien, vamos a ir avanzando más en este esquema, pero vamos viendo algunas cositas. Todo esto de acá, a partir del ácido araquidónico y de los fosfolípidos de membrana, va a inducir moléculas que son inflamatorias. Y acuérdense lo que se producía en la inflamación: dolor, rubor, pérdida de función, hacía que si alguien se pegaba en un dedo, el dedo estuviera hinchado, que doliera, y todas las consecuencias que eso trae. Por lo tanto, hay sustancias que se dan farmacológicamente que son antiinflamatorias. Y aquí es donde tenemos que empezar a asociar las cosas. Hay un grupo de antiinflamatorios que se llaman antiinflamatorios esteroidales, que es por ejemplo la prednisona, la dexametasona. ¿Y cuál es el efecto antiinflamatorio? Los antiinflamatorios esteroidales como la dexametasona, la prednisona, los corticoides en general, inhiben la fosfolipasa. Por lo tanto, si a un individuo le dan esos medicamentos, se inhibe la fosfolipasa, por lo tanto, el fosfolípido jamás va a liberar el ácido araquidónico y yo corto toda la cadena inflamatoria. Eso explica por qué si toman una dexametasona disminuye la inflamación. Ahora vamos a ver que eso no es tan bueno, porque se van a producir un montón de
consecuencias negativas para el organismo. Hay otro grupo de antiinflamatorios que se denominan antiinflamatorios no esteroidales, los llamados AINES, como por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno. ¿Y qué hacen estos antiinflamatorios? Inhiben la ciclooxigenasa. Por lo tanto, permite que se forme el ácido araquidónico y al inhibirse la ciclooxigenasa no se van a formar las prostaglandinas con las consecuencias de la inflamación. Esos son los antiinflamatorios no esteroidales, que también producen efectos negativos. Lo vamos a ver inmediatamente. Bien, entonces, este cuadrito que aparece repetido varias veces, ustedes lo tienen que aprender bien. Que es lo que me interesa que aprendan acá. La acción de la fosfolipasa para formar ácido araquidónico, que puede seguir la vía de la lipoxigenasa. No me interesa que se aprendan cada una de estas cosas, pero sí que a partir de la lipoxigenasa se forman los leucotrienos. Esto es importante, por ejemplo, el leucotrieno C4, D4, E4, y cuáles son los efectos de esto, se empiezan a repetir, pueden producir vasoconstricción, broncoespasmo, incremento de la permeabilidad vascular. Por lo tanto, si se produce esto a nivel del sistema respiratorio, broncoespasmo, quiere decir que hay una broncoconstricción sostenida y por lo tanto va a dificultar la respiración. ¿Ya? Entonces, imagínense en un paciente que es asmático y que es asmático por una alergia. Se produce una broncoconstricción y eso explica por qué al paciente le podemos dar prednisona, por ejemplo, para disminuir estos efectos negativos. El leucotrieno B4 que había aparecido anteriormente, ahí dice, es quimiotáctico, ¿bien? Atrae células inflamatorias. ¿Qué otra cosa? A través de la ciclooxigenasa se producen las prostaglandinas. No me interesa que se aprendan ahí toda la cadena de prostaglandinas. Pero, ¿cuál es importante en las prostaglandinas? Miren, la prostaciclina produce vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Esta prostaciclina es una de las prostaciclinas, o sea, esta prostaglandina, que es la prostaciclina o prostaglandina I2, es vasodilatadora. Esta se produce normalmente en nuestro organismo siempre y es protectora. Si ustedes toman AINE, como la aspirina, como el ibuprofeno, para inhibir la inflamación, también están inhibiendo esta prostaglandina, que es vasodilatadora. Y vamos a ver en la parte de patología renal, por ejemplo, que disminuye la dilatación de la arteriola aferente a nivel del riñón, que es la que lleva sangre al glomérulo y permite que se mantenga la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, se va a causar daño. Por eso es importante que recuerden la fisiología. Estas prostaglandinas, las protectoras, también permiten que a nivel digestivo se secrete una capa de mucus en el estómago que protege al estómago del ácido clorhídrico. Y por lo tanto, si ustedes abusan de los antiinflamatorios no esteroidales, van a disminuir estas prostaglandinas y se va a empezar a producir daño a nivel de la mucosa gástrica y eso produce úlceras. Entonces, por eso no es bueno tampoco estar tomando gran cantidad de antiinflamatorios no esteroidales. Bien. Ahora miren, también se produce tromboxano A2, que es vasoconstrictor y estimula la agregación plaquetaria, o sea, este es estimulante de la inflamación. Y tenemos las prostaglandinas D2, E2 y F2 alfa que producen vasodilatación y potencialmente pueden producir edema. Bien, ahí estamos viendo las causas de efectos de estas moléculas. Y aquí dice la síntesis de eicosanoide, que este grupo de moléculas tiene dos vías, ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Lo mismo que estamos comentando acá. Miren en este esquema. Las prostaglandinas son mediadores del dolor, de la fiebre. Por eso al inhibir las prostaglandinas se inhiben los efectos y uno puede tomar un antiinflamatorio no esteroidal para disminuir eso. Pero las prostaglandinas también se producen de forma normal en ausencia de inflamación y son beneficiosas, como los dos casos que les di anteriormente. Los leucotrienos son mediadores de broncoconstricción. En el asma son sumamente importantes los leucotrienos. Aumentan la permeabilidad vascular. Si aumenta la permeabilidad vascular se produce edema. Y si ese edema se produce a nivel de las vías respiratorias, dificulta el paso del aire por estas vías. Estimula la adhesividad endotelial, por lo tanto, o sea, aumenta la permeabilidad vascular y la adhesividad endotelial. Son quimiotácticos y activan a neutrófilos, lo mismo que habíamos visto anteriormente. Entonces acá de nuevo el esquema, ahí está la membrana plasmática,
con su fosfolípido, actúa la fosfolipasa que es inhibida por esteroides, eso me interesa que sepan lo que la inhibe también, se movieron las diapos. Se produce ácido araquidónico que puede seguir dos vías. Aquí está nuevamente para que vayan repasando. Nuevamente, leucotrieno B4, quimiotáctico, importante, atrae neutrófilos al sitio de la inflamación. Leucotrieno C4, D4 y E4 producen broncoespasmo, incrementan la permeabilidad vascular. Entonces, miren, ahí hay un bronquio, se produce contracción del músculo liso, por lo tanto disminuye el paso del aire hacia los alvéolos. Aquí hay un vaso sanguíneo, produce separación de estas células endoteliales, por lo tanto permite que el líquido que está aquí dentro salga y se produzca edema. La prostaciclina o prostaglandina I2, vasodilatador, inhibe agregación plaquetaria, el tromboxano, su efecto, y la prostaglandina D y prostaglandina E con sus efectos, que incrementan la permeabilidad vascular, producen vasodilatación, y ahí aparecen con esquema. El tromboxano sumamente importante como vasoconstrictor, miren ahí está el vaso sanguíneo, se contrae el músculo liso, por lo tanto tiene sus efectos como vasoconstrictor. Ya. Esto es como un pedacito del esquema anterior y aparece amplificado otras cosas. Aquí aparece la lesión, la formación del ácido araquidónico y aquí estamos viendo solamente la vía de la ciclooxigenasa. A la ciclooxigenasa se le llama COX, es la abreviación de la ciclooxigenasa. Y hay dos tipos de ciclooxigenasa, COX-1 y COX-2. La COX-1 es constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre está produciendo prostaglandina. Y son las que nosotros llamamos, entre comillas, prostaglandinas buenas, ¿bien? Que son las que se están produciendo siempre y son protectivas. Sumamente importante a nivel del tubo digestivo, de los riñones y de las plaquetas, porque inhiben la agregación plaquetaria también. Eh, Tienen una función de proteger la mucosa gástrica, evitan el daño en la mucosa gástrica. ¿Y qué pasa si ustedes toman un antiinflamatorio no esteroidal que inhibe la COX-1? Va a inhibir las dos, inhibe también la COX-1. Se producen estos efectos adversos y se produce daño, por ejemplo, en la mucosa gástrica, también daño a nivel de los riñones, como les comenté. Lo ideal, si se toma un antiinflamatorio no esteroidal, es que inhiba la COX-2, que es la inducible, que es la que se forman en el momento de la inflamación. ¿Bien? Estas son las prostaglandinas que causan los efectos desagradables, como por ejemplo el dolor, la fiebre, la vasodilatación. Efectos desagradables entre comillas, porque también tienen una función. El dolor es protectivo. Si ustedes se pegaron un martillazo en el dedo y no les doliera, seguían martillando hasta que el dedo se les rompiera porque no les duele. La fiebre también dijimos que era protectivo y la vasodilatación permite la llegada de células de respuesta inmune. Así que en el fondo esto no nos protege, pero son los efectos desagradables de la inflamación, ¿ya? Y cuando se toma un inhibidor de la COX-2 se disminuye el dolor, la fiebre y la inflamación. Aquí les dejé lo mismo que estaba hablando. Está escrito los constitutivos, los inducibles. Eh, Algunos bloquean específicamente la COX. Algunos son poco específicos y bloquean las dos COX. No la COX-2 solamente, sino que las dos, como aspirina y ibuprofeno. Y hay otros que son más específicos de la COX-2, como por ejemplo meloxicam, y otros completamente específicos como los COXIB. Esos son antiinflamatorios de última generación, son más caros, pero tienen menos efectos adversos. Bien, otro de los mediadores, factor activador de plaquetas, producido a partir de un lípido complejo que se almacena en la membrana, no es el mismo que el ácido araquidónico, no es el mismo del ácido araquidónico. Activa neutrófilo, es quimioatrayente, potente para eosinófilos. Al inyectarlo en piel provoca reacciones como roncha, eritema, infiltrado leucocítico de hipersensibilidad inmediata. Si se inhala, produce broncoespasmo, infiltración eosinófila, hiperreactividad bronquial inespecífica. Aquí aparecen algunos mediadores de la inflamación. Se van repitiendo nuevamente, como les digo, no es necesario que se aprendan todas estas tablas, pero hay varias cosas importantes acá. Por ejemplo, la histamina, hablamos de las células, ya dijimos las células que se producía, apareció varias veces. Los efectos, miren las prostaglandinas, estos prostaglandinas en general, los efectos que pueden producir los leucotrienos, incrementan la permeabilidad vascular, estimulan la adhesión de leucocitos,
Las citoquinas principales, citoquina inflamatoria, acuérdense, se repite, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, cuáles son los efectos. Otras citoquinas, eh, o sea, en verdad acá aparecen las mismas citoquinas. Miren, citoquinas, familia de proteínas inducidas por muchos tipos celulares, aunque predominantemente por células del sistema mononuclear fagocítico, esos son los monocitos y macrófagos, son fundamentales en el desarrollo del proceso inflamatorio y la lucha contra infecciones. Y de nuevo se empiezan a repetir varias. Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. Los principales, se me movió la diapo, ¿no? Los principales. La interleuquina 17 que había aparecido, pero no es tan importante. Acuérdense, estas de acá son las más importantes, son las principales inflamatorias. Vuelven a aparecer en otros esquemas más adelante. La citoquina, bueno, aquí aparecen descritas algunas, las más importantes como la interleucina. Interleucina o interleuquina es lo mismo. Lo que pasa es que antiguamente se le llamaba interleuquina, a mí que me quedó más grabado ese nombre, por eso lo digo, pero ahora en la mayoría de los textos aparece como interleucina. Constituyen una familia de proteínas con múltiples funciones biológicas. Algunas de ellas, como la interleuquina 1 o la 6, son importantísimas en la activación del proceso inflamatorio. A esa le podemos sumar el factor de necrosis tumoral alfa que nombré recién. La interleuquina 4 en las reacciones alérgicas y tiene propiedades antiinflamatorias. Acuérdense, esto se repitió también en la interleuquina 4 y propiedades antiinflamatorias. Acuérdense que activa la vía M2 de los macrófagos, que es antiinflamatorio y reparativo. Interleuquina 8, quimiotáctico de neutrófilos, volvió a aparecer, esto aparecía en las diapositivas anteriores. Los interferones son inhibidores de la replicación viral, por eso se llaman interferones, porque se descubrieron que interferían la replicación viral. Factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento se liberan en los sitios de inflamación, llegan a la médula ósea y estimulan la diferenciación y el crecimiento de macrófagos, por ejemplo, o de neutrófilos o de eosinófilos. Hay distintos tipos de estos factores de crecimiento. El factor de necrosis tumoral, el alfa, el beta, el alfa es el más importante, lo nombramos anteriormente. Importante en el proceso inflamatorio, acuérdense, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. Sus acciones varían según la concentración en el plasma, producen fiebre, al igual que la 1 y la 6, activa la liberación de otras citoquinas, eh, provoca disminución de peso, disminución del apetito, que son efectos sistémicos de la inflamación. Te han notado que, por ejemplo, si están resfriados por mucho tiempo y están con fiebre, no tienen ganas de comer y se produce una baja de peso importante. Está dado por uno, aumento del metabolismo proteico, por la generación de varias moléculas, y estas mismas moléculas, interleuquina 1 y 6, producen esos efectos de disminución del apetito. En este esquema se está repitiendo lo mismo, miren, efecto a nivel del cerebro, interleuquina 1 y 6 produce fiebre. En el hígado se activan las proteínas de la fase aguda, vamos a hablar de eso un poquito más. En la médula ósea se puede estimular la producción de leucocitos. Bien, y estas son cosas que se están repitiendo respecto a las diapositivas anteriores. La cinina son pequeños péptidos vasoactivos de aproximadamente 10 aminoácidos. El más conocido es la bradicininina. Yo no les voy a preguntar de cuántos aminoácidos están formados. Eso me da lo mismo, son moléculas chicas. No les voy a colocar en una prueba. Las bradicininas son de aproximadamente de 10, de aproximadamente de 100. No, eso en el fondo no me interesa. Que sepan que son moléculas pequeñas, son moléculas peptídicas. La bradicininina aumenta la permeabilidad vascular. Esto es importante, produce dolor porque activa las terminaciones nerviosas. Entonces, muchas causas de la producción de dolor cuando ustedes se rompen el tejido es por la producción de estas bradicininas. Sistema del complemento, hablamos del el sistema del complemento. Son unas moléculas que son producidas a nivel del hígado, viajan por el plasma en forma inactiva, se activan en cascada. Quiere decir que si se activa una por proteólisis, los fragmentos de esa activan a otra y los fragmentos de esa a otra, eso es activación en cascada, convergen en una vía comunolítica que genera una cosa, generan varias cosas, pero una de las cosas importantes, uno que se denomina complejo de ataque en la membrana.
las moléculas se polimerizan, o sea que se van juntando y forman una especie de vara que destruye la membrana plasmática de las bacterias y por lo tanto produce daño osmótico en las bacterias, matando a la bacteria. Y eso también lo puede producir sobre células neoplásicas. Forma poros en la membrana celular de las células atacadas, produciendo su lisis. Bien, acuérdense que además actúan como opsoninas que se pueden pegar a los antígenos o a las bacterias y facilitar la fagocitosis. Y además pueden actuar como agentes quimiotácticos. C5A puede, eh, al liberarse, atraer células inflamatorias al foco de inflamación. El óxido nítrico, hablamos de eso, producido por células endoteliales, regula la inflamación al reducir efecto de otras sustancias proinflamatorias. Aquí hay un ejemplo, miren, este vaso sanguíneo. Cuando se produce óxido nítrico, se aumenta el diámetro, por ejemplo, por lo tanto un vasodilatador. Aquí esto es repetir lo mismo, que lo vean desde otro punto de vista. Aparecen mediadores de la inflamación. ¿Cuáles son vasodilatadores? Histamina, prostaglandina. También podemos sumar el óxido nítrico, quienes incrementan la permeabilidad vascular, la histamina principalmente. Quimiotácticos, acuérdense el leucotrieno B4, el C5A. Aquí también vimos la interleuquina 8, que es quimiotáctico, cuáles producen fiebre, interleuquina 1, la 6, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, dolor, prostaglandina, lo vimos, la bradiquinina o bradicinina, ya daño tisular, las enzimas lisosómicas, las especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno.